RCR, la red que comunica y une al Perú. Le damos la bienvenida a esta hora a Miguel Santillana, reconocido analista en temas políticos y económicos, ¿no? Amigo de esta casa, y como siempre es grato conversar con él. Qué gusto saludarlo, Miguel. Un abrazo, buen día. Pepe, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo has analizado el debate que se registró en Chota, ¿no? Las propuestas de los dos candidatos para luego ir analizando, ¿no? Ya los apoyos que ayer ya de manera manifiesta le han dado algunos líderes políticos a Fuerza Popular, pero también ya se habla de la posibilidad del apoyo de un sector de la izquierda, entre ellos de Verónica Mendoza, a Perú Libre, ¿no? Pero antes me gustaría hacer un análisis referido al debate que se registró el último fin de semana en Chota, por favor. A ver, en primer lugar tenemos que celebrar que después de tantas idas y venidas se celebró el debate en Chota. Lo que me pareció demasiado impositivo es que la gente del señor del Castillo ponga cancha, hora, referee, etcétera, y no se le haya permitido al equipo de Keiko participar en la organización del mismo. Eso para mí denota una actitud autoritaria y poco dialogante. Y a raíz de lo que sucedió el sábado, tenemos información de ayer que hasta ahora no se han definido los 4 debates adicionales con el Jurado Nacional de Elecciones. Vimos que circuló una carta falsa de gente de Perú Libre respecto a que se retiraban de los debates, pero entiendo de que uno de los supuestos firmantes era una persona que ya había fallecido, por lo tanto es una carta apócrifa. En primer lugar, creo que el debate, festejar que el debate se realizó. Número 2, yo creo que Keiko se corrió más al centro, un centro populista, un centro de las ofertas para el beneficio de la población que no se tenían en la primera vuelta, que era en general defender el modelo económico a rajatablas, y el señor Castillo reafirmó sus posiciones, inclusive se volvió más radical. En cuanto a equipos técnicos y apoyos, yo creo que cada grupo está recibiendo el apoyo natural que uno esperaba de partido de derecha o partido de izquierda. Lo que quisiera resaltar es el apoyo del señor Hernando de Soto, que dio sus explicaciones en la noche. Hernando de Soto lo que trata de evitar es que quien gane las elecciones el 28 de julio no tenga la otra mitad del país en contra. Y es por ello que él trata de que, por un lado, Keiko acepte la economía social de mercado a partir de un capitalismo popular, y que el señor Castillo modere sus posiciones radicales de estatizaciones y nacionalizaciones que, como él bien dice, ya tienen efectos en las calificadoras de riesgo y la posición que tienen países inversionistas con respecto al Perú. Ahora, Miguel, hay un tema que planteó Keiko Fujimori y tú lo conoces bastante bien, ¿no? El tema referido al tema del canon minero, ¿no? Keiko Fujimori ha ofrecido el reparto del 40% del canon minero a la población, ¿no? ¿Funciona esto? ¿Es viable esto? Porque este es uno de los temas de gran discusión, ¿no? Se dice que los recursos provenientes del canon, de la regalía, no llegan a las localidades que más lo requieren, ¿no? Y sobre todo en la lucha contra pobreza y pobreza extrema. Mira, el canon es la mitad del impuesto a la renta, eso regresa a la región, provincia y distrito donde se realiza la explotación, pero en lo que es regalías se toma de la utilidad operativa de la empresa y ese dinero tiene que ir a las comunidades. Ese énfasis sobre las regalías y dinero que va a las comunidades nadie lo ha tomado en cuenta. Por otro lado, esta idea de dinero del canon ir directamente al bolsillo se toma del ejemplo canadiense. Yo no creo que en este momento de pandemia, de falta de trabajo, de hambre, esté mal. Yo creo que sería una buena medida en el sentido de que la población, veo yo que por los siguientes 2 o 3 años
no vamos a salir de esta crisis y la gente necesita dinero en su bolsillo. Ahora, la logística de hacer esto, el ser justos, ahí va a haber todo un tema, puesto que más de un vivo va a querer volverse, pues no sé, habitante de Megantoni o habitante del distrito de San Marcos en Ancash para poder recibir un jugoso cheque. Entonces hay que tener mucho cuidado en a quién se le da y cómo se le da este dinero. Ahora, tú empezabas esta conversación indicando que hay un conjunto de propuestas populistas, ¿no? En la otra vereda, ¿no? En el caso de Pedro Castillo ha vuelto a reafirmar 10% del PBI para el sector educación, 10% del PBI para el sector salud. ¿Es posible esto? No, porque si tú sumas el 10% del PBI de salud, el 10% del PBI de educación, ya rompiste el presupuesto nacional de la República de este año. Es un absurdo. O sea, eso es inmanejable ninguna manera. Las cuentas fiscales no dan. Así de sencillo. Así de sencillo, las cuentas fiscales no dan. Así como la idea de Keiko de hacer 3.000 colegios en un año, tampoco se darían, puesto que aumentarían el presupuesto público en un 68%, cosa que rompería el esquema que tiene el Ministerio de Economía de bajar el déficit fiscal lo más posible. Ahora, Keiko también ha planteado otro tema que tiene que ver con el tema de la educación virtual, el tema de educación a distancia, ¿no? La canasta tecnológica, ¿no? Entregar una tableta o un celular con internet, ¿no? ¿Esto sí es viable, crees eso? Esto sí es viable, por eso se le reclamaba desde el año pasado al señor Vizcarra que iba a comprar 1 millón de tablets, de las cuales creo que ni 100.000 han llegado y se han repartido, pero te debo decir que algo que es interesante en la propuesta de Keiko no es que la tablet, en especial la tablet, sea para que reciba la clase del niño a través de internet, puesto que ahí tenemos varias zonas del país donde no hay internet, sino que en la tablet ya tengas el contenido educativo que debe tener el niño. Y eso te salva el problema de la falta de internet en ciertas zonas del país. Ahora, otro tema que conversábamos hace unos días, Miguel, contigo, era que las propuestas de nacionalización o estatización de los yacimientos mineros, gasíferos, petroleros, hidroenergéticos. En el discurso, en la presentación del último sábado, Pedro Castillo ha vuelto a reiterar, ¿no? Recuperar el gas de camisea, la plata, el oro, los recursos tienen que ser de todos los peruanos, ¿no? O sea, ¿cuál es en realidad? La pesca, ahora agregó la pesca y los recursos forestales. Ahora, ¿cuál es la lectura real de estos temas frente a la comunidad internacional? O sea, ¿cómo quedamos en estos momentos en una situación así de, de crisis económica que estamos viviendo, incertidumbre, ¿no? Mira, el Perú ha firmado diversos tratados de libre comercio con diversos países, sea el bloque europeo o países con Estados Unidos o con China, como los miembros del Grupo Asia-Pacífico. Uno de los capítulos en los tratados de libre comercio son el tratamiento de las inversiones que realizan esos países en el Perú, y ahí hay salvaguardas respecto a el tema de propiedad, el tema de control de cambios, al tema de cambios abruptos en la legislación tributaria. Es por eso que en el Perú hay lo que se llaman los contratos ley, y los contratos ley, para que entiendan la población, es congelar las normas tributarias que existían al momento de que se firma el contrato. No es que no paguen impuestos, sino se congela, es como hacer una foto de las leyes tributarias que existían al momento que se firma el contrato. Eso es número uno. Y número dos, los contratos ley no son eternos, los contratos ley tienen una caducidad. Eso es en primer lugar. Segundo lugar, si tú quieres expropiar, según las normas peruanas, tú tienes que hacer, tienes que justificar que es un interés público, número dos, tienes que hacer un justiprecio, y número tres, tienes que pagarlo en efectivo.
Entonces, por ejemplo, si el día de mañana quisiéramos estatizar las Bambas, por ejemplo, la inversión de las Bambas fue 12.000 millones de dólares. En momentos de pandemia, en momentos de emergencia nacional, en momentos en que se pide reactiva para los pymes, etcétera, ¿de dónde vamos a sacar 12.000 millones de dólares para pagarle a los señores chinos de las Bambas? Entonces, es más discurso que algo concreto, porque no tenemos los recursos para poder estatizar de acuerdo a la voluntad del señor Castillo y sus amigos. Ahora, ¿qué nos puede ocurrir ahí, Miguel? Lo que ocurrió hace años con el tema de la Brea y Pariña, ¿puede ocurrir algo parecido? En la época de la Brea y Pariñas, el Estado peruano, si bien era un gobierno militar, aplicó las normas de la Constitución de 1933 que tenían una cláusula de que las estatizaciones o nacionalizaciones se podían pagar por bonos. Es así que se pagó con bonos la reforma agraria, que todavía hasta el día de hoy tenemos problemas. A los norteamericanos se les expropió, pero luego tuvo que haber un acuerdo bilateral debajo de la mesa que se llamó el Tratado Green de la Flor, en el cual hacia el año 72-73 se pagó cash las expropiaciones de Centromin Perú, Hierro Perú, Banco Popular, la IPC, etcétera. Lo mismo nos sucedió con el señor Alan García, que durante su segundo gobierno expropió la Belco. Él tuvo un exabrupto, estatizó la Belco, pero después tuvo que pagar cash. O sea, no es tan simple como antes. Yo soy un gobierno nacionalista, por mí y ante mí, yo tomo la decisión y te vas. No es tan simple. ¿Por qué? Porque se te cierran los mercados internacionales, no solamente para las inversiones, pero si tú tienes tratado de libre comercio con esos países, no vas a disfrutar de los menores aranceles, los privilegios que te da ese TLC particular con dicho país. Estamos dialogando con Miguel Santillana, reconocido analista en temas políticos y económicos. Vamos al tema ya de lo que se ha conocido anoche, Miguel, ¿no? El apoyo que han brindado líderes políticos, ¿no?, de diferentes colectividades. Por lo pronto, Alianza por el Progreso, a través de César Acuña, ha dicho que va a apoyar a Keiko Fujimori. Lo propio lo ha hecho Victoria Nacional, a través de su secretario general. Tú mencionabas también que el caso de Hernando de Soto, ¿no?, ya también ha expresado su apoyo, y el Partido Popular Cristiano a través de un comunicado. Eso es por el lado de Fuerza Popular. Por el lado de Perú Libre, hace unos días también, a través de una nota informativa difundida por Vladimir Cerrón, daba a conocer que ellos están en tratativas, están en conversaciones con distintas agrupaciones de la izquierda, entre ellos Juntos por el Perú, que nuclea pues a varios frentes, organizaciones encabezados por Verónica Mendoza, ¿no? Ya también el Frente Amplio de Marco Arana ha dicho que va a apoyar, ¿no? Y otras agrupaciones, ¿no? ¿Estas alianzas van a tener un peso específico, o este apoyo, porque no son alianzas, este apoyo va a tener un peso específico en la definición de segunda vuelta? Mira, yo creo que tú, Pepe, tienes la edad suficiente para acordarte que el único que tenía capacidad de endoso en el Perú era el señor Haya de la Torre. Después de él, yo creo que no hay ningún político que tenga la capacidad de endoso de nada. Los apoyos, muy bien. Entiendo que el señor Nano Guerra García, jefe del plan de gobierno de Keiko Fujimori, está coordinando con los jefes técnicos de los gobiernos que han manifestado anoche el apoyo a la candidatura de Keiko. Ese es un lado. Por otro lado, Juntos por el Perú va a proveerle los técnicos al señor Castillo y al señor Cerrón, porque hasta el día de hoy se ha demostrado que no los tiene. O sea, no me parecerá raro que el señor Franque, el señor Dancourt, y otras personas de la izquierda conformen el equipo técnico que no tiene Castillo. Ese por un lado. Yo creo que el apoyo más importante que tiene Keiko, y que es un apoyo condicional, es la dimensión internacional que trae sobre la mesa Hernando de Soto.
Hernando de Soto está hablando de instituciones internacionales, instituciones multilaterales y presidentes de países. Eso tiene que ver con el ambiente internacional en el que el Perú se mueve. El Perú es una economía abierta. Te recuerdo que el Perú es 0.03% del PBI del mundo. O sea, somos nada en el mundo. Pero sí necesitamos la cooperación internacional, repito, en un momento de crisis económica, de pandemia y una recesión que nos va a durar 2 o 3 años salir. Entonces, el apoyo de Soto desde una dimensión internacional creo que es muy importante para la señora Keiko, y sobre todo lo que recalca de Soto, bajar al capitalismo popular, que eso es la carta de triunfo, que quien maneje el capitalismo popular va a recibir el apoyo de la población. Hasta ahora, las propuestas de Keiko que se presentaron el día sábado, como volver a Foncode, volver a Pronamash, volver a los comedores populares, una pensión 65 con el doble de transferencia, y ese tipo de cosas le acercan crédito para las pymes, le acercan más al capitalismo popular, que es lo que quiere el señor de Soto. Y por otro lado, tú y yo sabemos, Pepe, que quien gane el 28 de julio va a tener a la otra mitad del país en contra. Esta es una elección en que se va a ganar por puesta de mano. Puesta de mano donde tienes un Congreso atomizado, 10 bancadas, que tú muy bien sabes que van a terminar en 13 o 14, porque muchas de esas bancadas están conformadas por invitados que no son leales a ninguna línea partidaria, sino leales a sus propios intereses. Entonces, país partido, Congreso partido, eso no nos lleva a ningún buen puerto. Ahora, Miguel, finalmente, la incorporación de Luis Carranza al equipo económico de Fuerza Popular, ¿cómo lo analiza? Carranza es la ortodoxia. Carranza es decirle a los empresarios: vamos a mantener la ortodoxia económica, pero no le dice mucho a los sectores populares. Es por eso que Keiko se mandó a dar estas medidas que se le han llamado populistas, o yo le llamaría más medidas para los sectores populares que antes. Y anoche también Keiko ha manifestado de que algunas de estas medidas ya se consultaron con el señor Carranza para que, de acuerdo a las cifras que ellos tienen, cuadren los cálculos, ¿no? Un comentario final. Las encuestas que divulgó ayer Ixos, ¿no? O sea, estas no miden naturalmente el último debate del día sábado, ¿no? Pero, ¿cómo se están moviendo? ¿Va a ser una final de fotografía, crees tú? No, quien va a ganar al final va a ser por puesta de mano. Keiko está subiendo más, digamos, está mejorando su posición relativa al señor Castillo. Si bien ambos suben, Keiko está subiendo más. Keiko tiene pues mayoritariamente Lima, fuera de Lima el señor Castillo, pero todavía tenemos un blanco nulo viciado que es 30%, que al final va a tener que definirse, y en la medida de que el señor Castillo insista en errores, insista en deslices, como que 2 veces deslizó, lo traicionó la memoria y dijo que las rondas campesinas habían apoyado al terrorismo, por ejemplo, se le escapó 2 veces. En la medida que cometan errores, en la medida de que ellos rehuyan la confrontación de ideas, que son los debates, yo creo que van a perder cara. Acuérdate de la elección municipal en Lima, cuando teníamos un candidato que iba por varios cuerpos de ventaja y de sobrado no quiso atender al debate que organizó el Jurado Nacional de Elecciones, y de ahí descolló un desconocido candidato, Muñoz, de Acción Popular, que finalmente ganó las elecciones. Entonces, no, Perú Libre
no pueden hacerse los sobrados, no pueden confiarse que en 4 semanas de quedarse calladitos y repetir de que no son terroristas, de repetir algunas propuestas que no son viables, aunque agradables para el público, con eso es suficiente para ganar. Tienen que ahora demostrar cómo se van a cumplir sus ofrecimientos. Y sus ofrecimientos claves, como 10% para educación, 10% para salud, eso no tiene ni pies ni cabeza. Sus ofrecimientos de nacionalizaciones, el Perú no tiene dinero para comprar o nacionalizar las empresas. Por otro lado, esta idea de que ya le estatizo al extranjero, pero se lo doy a los peruanos, les recuerdo que ni el grupo Hochi ni el grupo Buenaventura podían comprarse las bambas, no les alcanza. Y estos temas que han ido soltando de que, por ejemplo, las vacunas, si yo gano, hay las vacunas, me parece una posición extorsiva a la población peruana. Gane quien gane, las vacunas inclusive deberían ir llegando en la cantidad suficiente antes del proceso electoral, no porque yo gane las elecciones hay vacunas. Así es. Muy bien, Miguel, yo te agradezco infinitamente esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, y como siempre te vas a seguir molestando más a menudo para que nos ayudes a desgranar cómo marcha el compás político en el país. RCR, la red que comunica y une al Perú.